de febrero del 2013. Llano Chico. Un escalofriante asesinato conmocionó a la ciudad de Quito. El cadáver de Karina del Pozo, una joven de 20 años, fue encontrado en un alto estado de descomposición. El examen forense determinó que hubo agresión sexual y que fue brutalmente asesinada con una roca que destrozó su cráneo. La ciudadanía exigía justicia. Se sentenció a 25 años de reclusión mayor extraordinaria una persona es a la los que 3 procesados por la a muerte de estrangularle. ocurrido el pasado En segunda autopsia, 20 de le febrero. fracturaron el cráneo, le desprendieron un cuero cabelludo y aparentemente le violaron. ¡Justicia! ¡Justicia, Nelly Karina! ¡No queremos más violencia en las calles! 3 amigos de la víctima fueron juzgados y sentenciados a 25 años de prisión. Pero lo que muchos no saben es que en este caso no hubo una sola víctima, sino 2 víctimas. La una fue la joven a la que le cegaron la vida, Karina del Pozo. Y la otra víctima es un joven inocente, sentenciado a 25 años de prisión por un crimen que no cometió. En este especial elaborado con pruebas, les presentamos las 2 víctimas del caso Karina del Pozo. Bueno, empecemos hablando por el tema judicial para pasar al tema extralegal que se vivió en el proceso. Específicamente en el tema judicial, para que una persona en materia penal sea condenada debe existir absoluta certeza. En el tribunal penal, en la audiencia de juicio, los 3 acusados, en este caso Salazar, Piña y Sevilla, fueron acusados por fiscalía con diversa prueba, pero resulta ser que existió una sola prueba en juicio en contra de David Piña. Esto fue el testimonio de Salazar, del dueño del vehículo quien lo conducía. Es la única persona que declara en su contra. Muchos dirán que Sevilla también lo hizo, lo cual es falso porque él se acogió al derecho al silencio. Existiendo más pruebas para contrastarlas, y hay 2 principales. La primera es un peritaje que se hace del ADN del vehículo, en el cual se logra determinar que en el volante del vehículo, en la moqueta y en el botón para activar subir y bajar la ventana, se encuentra sangre y ADN de Karina del Pozo. Y conforme a toda la investigación se determina que quien manejaba era Salazar. Se determina que hay sangre en la moqueta del copiloto, en el dispositivo para reclinar el asiento y en el botón para bajar o subir las ventanas. Y se determina de la investigación que quien iba de copiloto era Sevilla. Y de la investigación y de lo que todos decían, el único que iba atrás era Piña. Resulta ser que en la parte de atrás no existía sangre. Por simple lógica, si es que había sangre en las moquetas, quiere decir que alguien tenía sangre en sus zapatos. Es decir, alguien tuvo contacto con un cuerpo aún viviente o con su sangre, ¿verdad? En este sentido, serían quienes estuvieron en la escena del crimen. Y si Piña estaba atrás, si David Piña estaba atrás, evidentemente este peritaje lo saca de la escena del crimen. Pero además hizo un perfil criminológico. Lo hizo el doctor Ítalo Rojas, que es seguramente la persona más apta para este tipo de peritajes a nivel nacional, quien determinó como conclusiones que desde un perfil criminológico, psiquiátrico y psicológico es imposible que David Piña haya sido el asesino. Es más, determinó que conforme a sus estudios y a todos los test practicados, solo pudieron haber sido Salazar y Sevilla, a quienes catalogó de misóginos y los catalogó además como personas con perfil criminal. Contra todo esto, contra un ADN que favorece a David Piña, contra un perfil criminológico que lo descarta como posible autor, existe un testimonio de Salazar que dice que él fue el autor de este delito. Y con un testimonio es condenado. Nuestro Código de Procedimiento Penal de la época, igual que el Código Orgánico Integral Penal actual, prohíbe que con un solo testimonio se condene a una persona. La gran pregunta es, ¿cómo hizo el tribunal para condenarlo? La respuesta es sencilla. 3 factores principales. El primero es redes sociales.
la familia Karina del Pozo, contra quien nadie tuvo nada, es decir, en este caso, cuando yo defendí a mi cliente, que no fue David, a todos nos apenó mucho lo sucedido y creo que manejaron muy bien las redes sociales. Manejaron muy bien las redes sociales para que Karina del Pozo sea una persona conocida a nivel nacional. Creó empatía en toda la población quiteña, sobre todo, como por ser una joven modelo de clase social media que había sido víctima al inicio de una desaparición, luego de una violación y un asesinato. El segundo punto fue la presión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación influyeron. Esta era una noticia que salía todos los días en la prensa. Se hablaban de casos de femicidio y obviamente a los jueces no les gusta tener casos mediáticos en las manos porque tienen que resolver de un otro modo. Y esto tuvo alguien que impulsó con más fuerza aún y fue el Ministerio del Interior. Y lo digo sin miedo porque el Ministerio del Interior estuvo desde el primer día con personas con sus credenciales colgando del cuello, sentados y exigiendo una sola cosa, que haya culpables. Y el derecho penal no existe para que exista culpables. El derecho penal en realidad está basado en que existe una investigación en la cual podría ni siquiera haber culpables. Pero la gente necesitaba responsables, la sociedad necesitaba culpables y el Ministerio del Interior tenía que dar una imagen, y era una imagen de lucha contra la delincuencia. Este no es un caso de delincuencia común, es en cuanto a crimen organizado o grupos de asaltantes. Las cosas se dieron como se dieron, pero el Ministerio del Interior tenía que dar esa imagen a la población y presionaron todos los días. El Ministerio del Interior vale decir que es el Poder Ejecutivo. Los ministros pertenecen al Poder Ejecutivo y resulta ser que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son poderes absolutamente distintos. La gran pregunta es qué hacía el Poder Ejecutivo todos los días incidiendo en el Poder Judicial. Esa es la razón que impulsa a los jueces a través de poner miedo para buscar culpables. ¿Por qué David Piña? David Piña cumplía un estereotipo al momento. Tenía tatuajes y sabía artes marciales. Karina del Pozo murió a raíz de haber recibido varios golpes con un objeto contundente, es decir, con una roca, una piedra. Da lástima que los jueces no se hayan sentado a analizar si una persona con estudios y conocimientos de artes marciales tan avanzados haya necesitado una piedra para asesinar a una chica que no superaba el 1,60 m de estatura, que era extremadamente delgada. Es decir, para eso no nos servían las artes marciales. Y se lo usó como estereotipo porque era una persona que sabía pelear, tenía tatuajes, pero nadie se preguntó qué hacía en ese momento David. ¿Por qué la gente que lo conocía no lo veía hace mucho tiempo? Los que lo convivimos con él todo este proceso supimos que él cuidaba de su madre enferma en los últimos años. Era una persona alejada de todo ese mundo. Pero aquí funcionan bien los estereotipos. Y como se lo puso como el principal sospechoso desde un inicio y el Ministerio del Interior metió presión, no hubo otra opción que condenarlo con una sola prueba, algo que no puede suceder. En este momento sería muy peligroso, podría alguien aseverar, por ejemplo, que yo maté a Sharon, y con un testimonio, yo maté a Sharon. Este tipo de cosas no pueden suceder en un país democrático, no puede suceder en un país donde se dice que hay división de poderes. Aquí hay dos víctimas y quien me critique dirá que la segunda víctima o aquella clase de victimización es aún más atroz. No tuve el gusto de conocer a Karina, es lamentable lo que le sucedió, pero lo que están haciendo con David Piña, a una persona que ni siquiera cumplía los 26 años, una persona tan joven que tenga que pasar 25 años en la cárcel porque la sociedad tiene sed de sangre, porque los medios de comunicación necesitan culpables o porque un ministerio necesita probarle a la ciudadanía que lucha contra la delincuencia. Eso es crear la víctima más grande de todas. Sobre todo si es que todos sabían que David era inocente. Y cuando digo todos sabían, me atrevo a decir, en fiscalía internamente sabían que era inocente y comentaban que no hay otra opción que acusarlo, que no hay otra opción que perseguirlo. Es interesante los comentarios que surgieron. Yo recuerdo el día de la condena, apenas se les impuso los 25 años, la reacción de David Piña fue llorar. Inmediatamente. No recuerdo cuál de los otros dos procesados, pero uno de ellos fue claro. Ese día jugaba Ecuador-Bolivia y apenas le dijeron quedas condenado a 25 años de prisión, le dijo al guía penitenciario: Body, vamos rápido a la cárcel porque nos perdemos el segundo tiempo. Y el otro de los procesados dijo: por dar un par de piedrazos me dan 25 años, en este país están locos, y se rió.
David Piña lloraba porque era el único que sabía que jamás estuvo ni siquiera en escena del crimen. Y todos lo supimos. Eso es crear una víctima. Y no hay excusa, no hay justificación alguna. La sociedad tiene que entender que tienen que encontrar a los responsables que son. Pero no pueden buscar chivos expiatorios. Esto no es una cacería de brujas. Y ahora tenemos una persona inocente a la cual han destruido su vida, porque aunque saliera el día de mañana, jamás le van a recuperar los años perdidos, el sufrimiento perdido, el martirio que es estar en una cárcel. Nos sigue diciendo el Ministerio de Justicia que ahora con la cárcel de La Tacunga tenemos cárceles de primer mundo. Mentira, tenemos cárceles de cuarto mundo. Seguimos sabiendo lo que pasa internamente. Nadie quiere estar preso. ¿Quién le devuelve a David Piña los años vividos? ¿Quién devuelve a su padre, a su hermano, a su familia, a sus amigos, el saber que una persona inocente a todos estos años adentro? Me apena mucho en este caso por la familia Karina del Pozo. Ellos no son culpables de nada. Yo no hubiese querido estar en los zapatos de ellos y que un hermano, una prima, una hija mía tengan que pasar por eso. Yo también hubiese luchado con todos los medios. Pero hay algunos momentos que la sed de venganza te hace arrastrar a seres que son inocentes. Yo viví el proceso de cerca, yo conocí a David. Yo sé lo que pasó tras bastidores. Y oí las burlas de los procesados en cuanto a que David era inocente y la angustia de David que nadie creía en él. Digamos que soy un mero observador y voy a hacer un análisis de la sentencia. Cuando yo leo la sentencia y veo que con un solo testimonio se le condenó, con un solo testimonio, como abogado, como jurista, no tengo otra opción, porque es la única opción que me queda decir que está mal condenado. Está mal condenado por prohibición expresa de la ley. Y si es que existía un solo testimonio, uno solo, digamos que no existía otro elemento, a pesar de que existen elementos a favor, si existía un solo elemento, hay duda. Y si hay duda, los jueces tienen una sola obligación y es ratificar el estado constitucional de inocencia de David Piña. Obviamente, lo grave es que quien genera la víctima no es la acusación particular. Quienes generan esta nueva víctima es Fiscalía, es el Estado. Y el mensaje es que lograron saber la verdad, lograron saber lo que pasó, pero metieron a alguien que no debía estar en el escenario ese día. Es decir, tienen una verdad amorfa porque destruyeron la vida de otra persona y yo siempre diré, hay algo mucho más importante que la vida y es la libertad. Vida sin libertad no es vida, bajo ningún concepto. Y lo que está viviendo David Piña es peor que estar muerto. Bueno, David como hijo es excelente hijo, como hermano, excelente hermano. Todo el mundo le ha querido, le respeta muchísimo, amistades, familia, conocidos de él incluso se han acercado a mi persona a decir que tengo un hijo maravilloso. David es una de las personas que se ha dedicado por completo incluso a su madre a cuidarle porque ella estaba delicada de salud con un cáncer terminal al estómago. Cuando a David le declararon culpable en el caso Karina del Pozo teníamos ganas de morirnos toda la familia. Entonces él nunca fue de pandillas, él fue de la casa, un chico de la casa que no salía, que pasaba en la casa haciendo sus cosas, sus tareas. Él tenía una fabriquita pequeñita de blue jeans que él también se dedicó a eso, a trabajar y todo por sacarle a la mamá y a su hermano adelante. Les acogió en la casa y dijo, bueno, pasen aquí, vengan a pasar el 31 de diciembre conmigo y así comenzó la amistad con estos chicos porque fue tan corta incluso desde el 31 de diciembre hasta febrero. Pasó enero y febrero y pasó lo que pasó. Hay un agente que en realidad admite que lo hizo cambiar el testimonio a David diciendo que él también haya visto, que a él también ha visto que cogió el taxi la chica Karina del Pozo. Y mi hijo dice que no, que en realidad él no ha visto que haya cogido el taxi. Que Karina del Pozo fue hasta cuando le dejaron a mi hijo en la casa y que se fue con estos chicos Salazar y Sevilla. Las pericias que se realizaron a los teléfonos celulares y computadores de Gustavo Salazar, José Sevilla y otros que frecuentaban el departamento de la calle Granda Centeno, en donde se iniciaron los hechos, dan cuenta de la vida de excesos y desmanes en las que se veían involucrados Salazar, Sevilla y otros jóvenes, hombres y mujeres que también aparecen en las fotografías. Como en esta, donde se ve a una jovencita dormida, claramente alcoholizada.
Es evidente que la persona o personas que tomaron la fotografía la fueron desvistiendo poco a poco sin su consentimiento, y quién sabe si también abusaron de ella. En estas otras imágenes se ve como en una mesa hay una arma de fuego y un sobre con lo que parece ser cocaína. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué hacían jóvenes como Karina del Pozo departiendo en este grupo de desadaptados? Lo cual nos llama a la reflexión de hacernos otra pregunta. ¿Sabemos realmente qué están haciendo nuestros hijos? El crimen de Karina del Pozo fue un hecho execrable. Sus victimarios deben pagar con todo el peso de la ley. Esta historia no debe quedar en el olvido, sino que debe recordarse como una alerta a toda la sociedad ecuatoriana sobre lo expuestos que se encuentran hoy en día nuestros jóvenes, hombres y mujeres. Les llevaron ellos a esta fiesta donde nunca por primera vez llegó a conocerle a los chicos que estaban ahí, y por primera vez también que llegó al departamento. Sé que se tomó los traguitos, él no toma, no fuma, él no se droga de ninguna clase. Lamentablemente se tomó unos traguitos por la tristeza que tenía. Él no está acostumbrado y tal vez le hizo mucho daño. Tanto así que ha bajado un poco mal, le bajan al carro, le hacen sentar en la parte de atrás, donde salieron los otros chicos también. Entonces el recorrido comienza de ellos porque primero a dejarle a Cecilia Rivera. A Cecilia Rivera ha estado enamorado de este chico León, pero le pasan dejando a Cecilia Rivera, donde en realidad a ella le capta la cámara y el radar del carro, porque apagan el carro, porque cada 10 minutos, o creo que es el apagado del carro el que le activa digamos, el Chevy Star, que no ha sido un completo sistema, sino un medio sistema, porque no es que le sigue toda la ruta, sino que cuando apaga le detectan al carro. Por ese medio es que detectan que le dejan a Cecilia Rivera. Van a dejarle a León, al chico León, él no apagan el carro, no le detecta el Chevy Star porque no apagan el carro, pero detecta los ojos de águila que ha estado en la casa de ellos, en el camino o la calle. Pero de ahí pasan a dejarle a David, le pasan dejando a David, y a David medio malito se bajan, le dejan en la casa. Baja mi esposa antes de que muera, le hace pasar a David y le hace acostar, pero el resto fue con Salazar y Sevilla, se van con la chica Karina del Pozo. Lamentablemente en la misma calle no hay una cámara de vigilancia o de ojos de águila, y tampoco ellos apagan el carro como para detectar que él estuvo a esa hora ahí, de que le estuvieron dejando a David. Lamentable eso no hay, pero sí hay más arriba en la Real Audiencia y Avenida del Maestro cámaras que se pidió. El abogado que estaba en ese entonces, Edgar Ortiz, pidió al fiscal que por favor vayan y verifiquen esas cámaras. Lo que dijo el fiscal, para mi sentido, que nunca mandó a investigar eso, y él dijo de palabra de él que las cámaras estaban dañadas. Pero no nos respaldó a nosotros con un documento que diga, he mandado a investigar que si las cámaras valen o no valen. Nada, simplemente dijo que no servían. Queremos que se sepa la verdad. Mi hijo es totalmente inocente, mi hijo se quedó en la casa. La triangulación de los teléfonos da en el sector de la casa donde mi hijo se quedó. No da la triangulación donde ellos cometieron el crimen. Mi hijo no podía estar en dos partes a la vez, por Dios. Mi hijo tiene la triangulación en la casa, que se escribía constantemente con su enamorada. Él estaba agarrado el teléfono de mi hijo, el Salazar, comenzó incluso a mandarle, que está y consta en los archivos, que él comenzó a decirle cosas a la enamorada de mi hijo, como mandándole piropos, como diciéndole cosas, que eso quiere decir que mi hijo venía en el carro dormido hasta cuando le dejaron y ya se quedó el celular con él. Por eso las llamadas y todos están a deshoras de la hora que estuvieron abajo estos sinvergüenzas en la escena del crimen. Mi hijo nunca estuvo ahí,
Yo lo que le diría a los jueces, a las autoridades, que verifiquen bien el caso. O sea, le metieron a mi hijo de gana por tener un chivo expiatorio realmente, porque ustedes saben quiénes son. Incluso el fiscal, perdóneme que yo diga esto, pero va a ser bien duro. Él se paró en una audiencia de nulidad, se paró al lado de mi hijo, y yo me paré al lado de él cuando dijo: yo sé que su hijo es inocente, pero que si yo no actúo así, a mí me vuelan el pescuezo los de arriba. De esa manera, y yo volvería a repetirle en la cara de él, y las veces que sea. Hasta él sabe, por Dios, que ponga parte para que vean que mi hijo es inocente. Mi hijo es inocente. Esto pusieron peso arriba, le pusieron peso a él de arriba. Mi hijo es inocente. Qué pena me da de la chica Karina del Pozo que sea una víctima, pero mi hijo también es una víctima más. Estamos presentando un recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión requiere nueva prueba, pero también se requiere analizar ya la prueba presentada. Esta prueba indiciaria no le vincula en ningún momento a Giovanni David Piña Bueno. Es decir, esos indicios de convicción que se recogieron no le conectan con el nexo causal que habla en este caso el artículo 88 del anterior Código de Procedimiento Penal con David Piña. Esto significa, en otras palabras, que él no estuvo en el lugar de los hechos. Es decir, jamás estuvo presente cuando se cometió esta barbarie, este delito tan atroz en contra de esta ciudadana Karina del Pozo. Eso no me queda la menor duda. Yo estoy seguro de que si la Fiscalía General del Estado hubiera actuado en este caso, en esta causa, con objetividad, con imparcialidad, tenga la plena seguridad que David Piñas tendría que estar hoy en su casa y en una total libertad. Nosotros ya en este recurso extraordinario de revisión estamos pidiendo todas esas pruebas que se refieren y que tienen que ver justamente con los ojos de águila para demostrar con claridad meridiana de que en efecto el justiciable David Piña Bueno no estuvo en el lugar de los hechos y que justamente se quedó en su domicilio mucho antes de haberse cometido este delito tan atroz. Pero la Fiscalía, pese a que en su momento los abogados de la defensa de David Piña Bueno solicitaron que se realice esta serie de experticias, de diligencias judiciales, se las negaron, no las dieron paso. ¿Pero por qué no las dieron paso? Porque justamente se quería sentenciar a cualquier costo a David Piña. Realmente lo dicen todo. En la primera que usted me hace referencia, se nota claramente el nexo causal entre el delito, los vestigios y su posible responsable. Ahí existe un nexo causal, hay una línea directa de una posible responsabilidad. Pero en el caso de David Piñas, en su dormitorio, en su persona, en sus ropas, jamás se encontró vestigio alguno de responsabilidad que le conecten con ese delito. Lo que significa que él nunca estuvo presente ahí, porque definitivamente, al ser la persona que supuestamente estranguló a esta señorita Karina del Pozo, eso deja una huella, eso deja un indicio de convicción. Y en la persona de él no encontraron ningún tipo de prueba que tenga que ver con algún tipo de mancha de sangre, por ejemplo. Ese tipo de cosas no hay, lo que significa que él no participó en ese delito. Bueno, en realidad es justamente así. La justicia ecuatoriana está en deuda con el ciudadano Giovanni David Piña Bueno. La justicia ecuatoriana perdió el año con él. Yo estoy seguro y convencido de su inocencia, y tengan la plena seguridad, sociedad ecuatoriana, que más temprano que tarde se le va a hacer justicia a este joven, a este muchacho que no cometió delito alguno y lo que tiene que estar es estudiando, formándose como un buen elemento de nuestra sociedad. Vamos a llegar justamente a recabar todas estas pruebas para que su nombre, su apellido, quede sin mácula sospecha a consecuencia del recurso extraordinario de revisión.
David Piña fue víctima de un juicio paralelo que se basó precisamente en hechos extrajudiciales. Esa información sensacionalista es la que siempre apunta al acusado como culpable, aunque no se haya demostrado que lo es. La presión mediática puede ser decisiva cuando no existen pruebas concluyentes ni en el sentido de la inocencia, ni en el de culpabilidad. Y ahí, el perjudicado siempre es el acusado. Por ello, alguien dijo alguna vez: es 1000 veces preferible dejar en libertad a un culpable que encarcelar injustamente a un inocente. Ello es un verdadero y atroz crimen. El doctor Patricio Armijos, abogado de David Piña, ha solicitado la revisión del caso y la sentencia.